¿Qué es la identidad? ¿Es nuestro origen, nuestra cultura, nuestra religión y creencias? ¿Es acaso nuestro género y cómo nos autopercibimos? Todas las personas somos una combinación única y compleja de un montón de factores que hacen nuestra identidad, pero ¿qué es la identidad? ¿Se puede elegir? ¿Se puede robar? ¿Se puede recuperar y reconstruir? ¿O es algo que está en constante movimiento y construcción? Mi nombre es Carolina Unrein y tengo 22 años. En 1976, mucho antes de que yo naciera, hubo una dictadura cívico-militar que implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado que incluyó el robo de bebés. 500 bebés, niñas y niños fueron secuestrados junto a sus familias o nacieron dentro de los centros clandestinos de detención. Muchos de esos niños fueron inscriptos como propios por los mismos militares que los habían secuestrado. Otros fueron entregados mediante adopciones ilegales. Esos bebés hoy son adultos. Podrían ser mis padres, o los de mis amigos, o los tuyos. Algunos fueron restituidos, pero hay 300 personas que siguen sin conocer su verdadera identidad. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos na. ¿Cómo se busca un hijo que no vuelve a casa en medio de una dictadura? ¿Cómo buscar a alguien que está desaparecido? ¿Por dónde empezar? ¿A dónde recurrir cuando es el mismo Estado el que los hizo desaparecer? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles. Jamás se nos pasó por la imaginación pensar que nunca nos iban a devolver o que íbamos a tardar años. Cuando nos dimos cuenta que pasaba el tiempo, empezamos a pensar, ¿y si no lo reconocemos? ¿Y si entregan un chico que no es el nieto y te dan otro? 1000 cosas que se nos pasaron por la cabeza y ahí empezamos a pensar qué otras maneras había para localizarlos. Hicimos de todo buscando a los chicos, desde pararnos en un bar o en lo que hubiera cerca de una casa y quedarnos una tarde, de ir a comprar cosas en algún negocio, yendo desde lejos, por supuesto, durante meses y meses, disfrazarnos. Yo, por ejemplo, me disfracé de enfermera y estuve en el Hospital Durán, no me conoció nadie, mirando si la familia que yo había citado o que el hospital había citado traían esa nena que yo esperaba ver o la suplantaban por otra. Y apareció un avisito en un diario que decía, padre que no quiere reconocer la paternidad, con un examen de sangre al papá y al presunto hijo, la comparación dio que sí, que es el padre. Y ahí se nos iluminó. ¿Cómo? La sangre establece el vínculo, pero los papás no están. Y servirá la sangre de las abuelas. Y ahí empezamos a ir a Francia, a España, a Italia, a ver los científicos, que siempre respondieron que no. En 1982 fuimos a Estados Unidos, a Washington, a la Sociedad por el Avance de la Ciencia, recomendada por una argentina refugiada allá.
Y ella nos llevó a este lugar, hablamos con una persona, Eric Stover, que era una persona encargada, tomó nota y dijo, me voy a ocupar. De Washington nos fuimos a Nueva York. Y ahí hablamos con un argentino, genetista, con una vida de exilio. Isabel Mignone me llama y me dice, mira, acá están en Washington Chicha Mariani y Estela Carlotto, están yendo para Nueva York para hacer una denuncia ante Naciones Unidas, pero quieren verte. Es por el tema del estudio de los nietos robados, etcétera, a ver qué podés hacer vos, o qué vinculaciones podés tener, o lo que fuere. Ellas, lo que un poco las torturaba era saber si llegada la democracia la ciencia iba a poder determinar efectivamente si alguien era nieto de un set de abuelos, ponele, posible. Entonces yo le dije, no, por supuesto que se va a poder, seguro. Y la seguridad venía de que ya entonces se hacían pruebas de paternidad. Y las pruebas de paternidad no difieren significativamente de las pruebas de abuelidad. Lo que pasa es que las pruebas de abuelidad todavía no las habían inventado. Vos que sos argentino y que sos genetista y que vivís en el centro del mundo, ¿a qué otra cosa más importante puedes dedicarte que es encontrar a nuestros nietos? Bueno, eso me marcó. ¡Pum! Fuimos a verlo al doctor Allen, Fred Allen. Ellas tenían el contacto con él. Él había sido el director del Banco de Sangre de Nueva York y había sido descubridor de por lo menos un grupo sanguíneo. Después de estos encuentros que tuvimos con las abuelas, me puse en campaña para encontrar personas que estuvieran específicamente en el ámbito de lo que después pasó a llamarse genética forense. En febrero, creo que fue del 84, es que viene Clyde Snow, que era el mejor antropólogo forense del mundo en ese momento, con un grupo de antropólogos forenses, y viene Marie Claire King con Cristiano Rego para la parte de los chicos robados. I'd given my testimony at the Junta trial, and I was due out within a couple of days, and the team, Mimi Doretti, I believe, or maybe Luis Fondebreeder, they asked me, they said, we've got one more thing that we'd like to do, and one of the abuelas, Senora Carlota, we think we know where her daughter is buried over in La Plata. So I said, sure, let's go. And Estella was there. It was kind of a chilly day. But anyway, we started working in the area. Yo estaba con todos mis hijos, con Guido, mirando, y ahí la vi a Laura por primera vez. Porque yo no la había podido ver cuando la mataron, porque no me la dejaron ver, porque estaban muy desfiguradas. As I recall, she was, smiling through her tears because she had learned a horrible fact, but she had learned another one that gave her some hope of the fact that, she had a grandchild out there somewhere. Y yo creo que ahí cerré el duelo. Porque a partir de ese día, ya a mí no me era necesario ir al cementerio religiosamente. Ya sabía que era ella, la vi, descansa. So it was a bittersweet moment in that these bones encapsulated
the story that Laura's Bones was telling us were, in effect, look for my child. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? Yo ya conocía a Mary Claire King, que es pivotal en este asunto. And these friends asked me if I could work out first whether it would be possible to identify a child using the genetics of the time, which was blood groups and HLA types, whether it would be possible to identify a child if we had blood from that child and blood from their grandparents, but not from the parents because the parents had been killed. So with friends in the Bay Area, I worked out the statistics for that problem. And that statistics became the Índice de Abuelismo. The very first encounter was in fact with a larger group. I met with this group from the American Association of Advancement of Science and the Commission on the Disappearance of Persons together before I visited the Office of Abuelas. And I was asked to describe what at the time was simply the Índice de Abuelismo. There was not yet molecular biology behind it. At the time, Chicha Mariani was the president of Abuelas, and we started working immediately. And I met with Chicha, with Estela, of course, with Rosa Rosenblit. Many of the abuelas were there right from the beginning, and we immediately started working together, thinking together about how could we put into operation this index. That first day with the abuelas, we decided that the first case that we would investigate with genetics was the case of Paula Logaras. Vivíamos en Buenos Aires, Argentina, por estas cuestiones políticas de persecuciones que se sabían y se conocían, es que nos vamos a vivir a Montevideo, Uruguay. Y entonces un día cuando me están llevando al Parque Rodó, en la calle nos interceptan a los tres, o sea, está este operativo de secuestro en la vía pública. Era un día feriado en Uruguay. Yo cumplo años el 10 de junio, así que tenía casi 2 años. Nos traen para Argentina en la Brigada de San Justo. En ese momento el subcomisario era Rubén Luis Lavallén. Él se queda conmigo, me anota como hija natural. Yo tenía casi 2 años y me anota como nací en octubre, con lo cual hay 1 año y medio de diferencia, como si yo fuese más chica. Mis padres de la Brigada de San Justo, creo que están 1 semana, no sé exactamente cuánto, y después lo llevan al pozo de Banfield. Todo esto lo sabemos por testimonios de otra gente desaparecida. Digamos, nunca estuvo el dato formal del Estado argentino. Entonces, en un momento sucede esto de que me llevan a sacarme sangre. A mí no me decían si había un juicio en marcha o no. Entonces se empiezan a dar algunas cosas de a poco, ¿no? Una vez él me dice que había una mujer, una loca, que lo quería molestar a él y que entonces decía que era mi abuela. Eso fue lo único que a mí me dijeron previo a llevarme a sacarme sangre, previo a llevarme al juzgado. Entonces el primer día hábil de la democracia, mi abuela con abuelas de Plaza de Mayo hacen la presentación judicial diciendo esa chica es tal o es esta persona, es familiar mío. Y al año exacto es que yo vuelvo a ir con mi abuela. And I knew that if the situation were reversed and I were dead and my daughter had been kidnapped, that I would need the abuelas looking for her. So all of those things from the perspective of a mother, from the perspective of a teacher, from the perspective of a person with a political formation, all of those converged.
Mary Claire King, que venía trabajando desde la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias, empieza a pensar en una metodología ya molecular, ya no bioquímica, para ayudar a las abuelas. Y esa metodología es el ADN mitocondrial y la secuencia del ADN mitocondrial, que se transmite de madres a hijos, ya sean varones o mujeres, pero siempre se transmite a través de la línea materna. Entonces una abuela materna le transmite a su hija y su hija se la transmite a sus nietos la misma secuencia de ADN mitocondrial. Y eso fue un salto revolucionario, porque permitió, con el primer estudio molecular, establecer si había un linaje materno y después, con el análisis bioquímico, conformar una unidad entre el mitocondrial y el análisis bioquímico para lograr la identidad. Las abuelas se hacen la segunda pregunta científica. ¿Podremos dejar nuestra sangre de todos nuestros grupos familiares en un lugar que sea como un banco de nuestra sangre, de nuestro perfil genético, y que a partir de ahora, ante la sospecha de un niño apropiado, ese niño se compare con la sangre que nosotros dejamos en ese banco de todas nosotras? Entonces ahí es cuando le piden al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, y le llevan un proyecto para que se cree un Banco Nacional de Datos Genéticos. Ese Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el primer banco de datos genéticos en el mundo, se crea por ley entre la última semana de mayo y la primera semana de junio de 1987. No había otros lugares donde resolver estas situaciones. Y particularmente en un artículo de su objeto habla del Banco de las Abuelas y habla de que ese Banco de las Abuelas tenía que ser un banco gratuito para la identificación de lo que estaba asociado a delitos de lesa humanidad, porque era el Estado el que asumía su propia responsabilidad ante delitos perpetrados por el propio Estado y decidía generar una herramienta de reparación desde el Estado a las víctimas de sus propios crímenes. Muchos de los nietos, que hoy tienen alrededor de 45 años, todavía no se atreven a hacerse un análisis de sangre para determinar si son familiares de desaparecidos. Muchos de ellos también son madres y padres que tienen hijes de mi edad. La identidad es algo que se construye, pero también algo que se hereda. Todas las personas tenemos derecho a saber quiénes somos, a no vivir en una mentira, a no convivir con una duda. ¿O hay algo más importante que saber quiénes somos? En el último tiempo se estuvieron acercando muchos bisnietos para saber si su sangre servía para determinar el índice de bisabuelidad. ¿Se podrá? Las abuelas de Plaza de Mayo y el Banco Nacional de Datos Genéticos están trabajando para darle respuesta a esa pregunta. El día que las abuelas no estemos físicamente, igual vamos a estar, porque nuestra sangre está guardada en un Banco Nacional de Datos Genéticos a la espera de los nietos. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de lo que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Porque bailando que entiendo lo que pasa. En cambio el falso amor se deshilacha. Si un día sos Dios y al otro cucaracha, la mitad te deja de querer cuando perdés la racha. Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie. Creo que floté, o fue tanta la presión, me parece que exploté. Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo. Cuanto más vacío, cuanto más compongo. Me construí mi casa que entre caja y pombo. Ay, dormido, respiro y rezongo. Te miro, transpiro y me odio. No estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo. ¿O acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos na 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 na.